recibimos en el programa a la doctora Valentina Polié, gerente senior del Departamento de Asesoramiento Legal de KPMG. ¿Y por qué vamos a hablar con la doctora Polié? Vamos a consultarle respecto a datos y protección de datos. ¿De qué se trata todo este mundo que ha llegado ya hace un tiempo para quedarse y que tiene sus características y también algunos temas que hay que tener en cuenta? Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, un placer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos y de protección de datos concretamente? Bueno, cuando hablamos de datos personales, que eso es importante hacer la precisión, hablamos de cualquier información que permita identificar a una persona física o a una persona jurídica, una empresa también. De eso hablamos en general cuando hablamos de datos personales. Cuando hablamos de lo que es la protección de datos personales, hablamos de un derecho humano, ¿sí? Consagrado por nuestra Constitución y por nuestra normativa, que, bueno, tiende a justamente proteger la privacidad y esos datos personales que nos identifican. Uruguay en ese sentido cuenta con una ley desde el año 2008, una ley inspirada en la normativa europea, que es un poco la que marca el estándar internacional en materia de protección de datos personales, y eso permitió que Uruguay en el año 2012 obtuviera lo que se llama la Declaración de Adecuación de la Unión Europea. Todos los países que integran la Unión Europea tienen normativa estandarizada en esta materia, y la Unión Europea otorga a algunos países que cuentan con un régimen de protección de datos personales a nivel normativo y en cuanto a su aplicación, que está alineado a lo que es la normativa europea, bueno, declara que ciertos países son adecuados, ¿sí? Que ofrecen un nivel de protección de datos personales similar a lo que son alineado con lo que son los estándares de la Unión Europea. Son muy pocos países a nivel mundial, hablamos de unos 15 países aproximadamente, y en Latinoamérica únicamente Uruguay y Argentina cuentan con esta declaración de adecuación. La declaración de adecuación de Uruguay la obtuvo en el año 2012, luego de que la Unión Europea, bueno, analizó tanto lo que es el marco normativo en la teoría y en la práctica, ¿no? Cómo se aplica también. ¿Por qué es importante contar con esta declaración de adecuación? Porque el régimen de la Unión Europea, y que marca la pauta del estándar internacional, implica que cuando se realizan transferencias de datos personales desde países de la Unión Europea a terceros países, en aquellos casos en que el país de destino no cuenta con un nivel de protección adecuado, tienen que adoptarse medidas adicionales de protección, ya sea como contrato de transferencia internacional de datos con cláusulas contractuales adecuadas, o contar con el consentimiento del titular de los datos. O sea, se ponen como ciertas trabas, por decirlo de alguna manera, o previsiones adicionales que hay que tomar para poder hacer esa transferencia internacional de datos. Cuando el país de destino de los datos, en este caso si pensamos en Uruguay, cuenta con un nivel de protección adecuado, esa transferencia queda habilitada. Entonces no tenemos que tomar esas medidas adicionales. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el mundo de hoy, con lo que son las transacciones internacionales y, claro, y los movimientos de información que hay de un país a otro, esto facilita, ¿verdad? Digamos, lo que es la transferencia internacional de datos entre países, empresas de países de la Unión Europea y Uruguay. Bien, cuando hablamos de datos personales, estamos hablando de cosas muy básicas, ¿no? Desde el nombre, el apellido, domicilio, exacto, direcciones. Hablamos de cualquier información, cualquier dato que permita, que identifique o permita identificar a una persona. Podemos hablar desde datos básicos como nombre, como decías tú, cédula, teléfono, domicilio, etcétera, como a otros datos como más, digamos, que no tan claramente sabemos que hablamos de fulano de tal, pero que lo permiten identificar. Entonces, por eso es muy relevante esto que hablábamos
de la declaración de adecuación de la Unión Europea. Uruguay está muy bien posicionado en esa materia y algo relativamente reciente es que en enero de 2024 la Unión Europea ratificó esa declaración de adecuación. ¿Esto por qué? Porque, bueno, cuando Uruguay lo obtuvo fue en el año 2012, la normativa europea era una y la normativa uruguaya era otra. Luego, en el año 2018, en la Unión Europea entró en vigencia lo que se llama el Reglamento General de Protección de Datos, el cual incorporó varios cambios respecto de lo que era la normativa que estaba vigente cuando Uruguay obtuvo esa declaración. Entonces, a partir del año 2018, en 2019, 2020, 2021, Uruguay fue haciendo de a poco, sobre todo en leyes de presupuesto y de rendición de cuentas, algunas modificaciones a la ley original, que es la 18.331 del año 2008, fue haciendo algunas modificaciones para ayornarse, para alinearse a lo que es la normativa europea. De esa manera, la Unión Europea el año pasado como que reanalizó todas esas declaraciones de adecuación de países no europeos que fue haciendo a lo largo del tiempo y es una buena noticia que en enero de 2024 Uruguay pudo obtener como esa recertificación, digamos. O sea, la Unión Europea dijo, la declaración de adecuación de Uruguay sigue vigente, o sea, seguimos siendo un destino adecuado que ofrece un nivel adecuado para la Unión Europea en materia de protección de datos personales. Fue ratificado. Alguien podría preguntarse a esta hora y escuchando esta nota, ¿por qué es importante la protección de un dato personal de una persona? ¿Qué riesgo existe respecto a esto? Perfecto. Bueno, existen riesgos desde muy básicos, como, bueno, los que son los hackeos, lo que es el uso no autorizado de mis datos, que bueno, hoy en día sabemos que cualquier persona ingresa sus datos en múltiples sitios, bases, entonces es importante tomar precauciones, en primer lugar, en cuanto a los datos que cargamos, ya sea en sitios web, cuando nos registramos, o sea, ser cuidadosos, no dar datos de más, porque esos datos pueden ser utilizados para fines ilícitos y que perjudiquen, nos puedan generar un perjuicio tanto económico como también, digamos, en lo que es moral, llamémosle, o simplemente algo que quizás no nos perjudica ni económica ni moralmente, pero que puede resultar molesto de que, bueno, terceros accedan a nuestros datos y nos estén llamando para ofrecernos cosas que no hemos pedido. Entonces, claro, es importante tener conciencia de dónde damos nuestros datos y de dar los datos mínimos para las finalidades que son necesarias, ¿verdad? Y eso es muy buena tu pregunta, porque en realidad, si bien Uruguay está muy bien a nivel normativo, creo que falta el debe que hay, sí, es en cuanto a lo que es, digamos, que más gente esté al tanto de los derechos que tiene y que la gente tenga como conciencia de la importancia de que es un activo muy importante el dato personal de cada uno, ¿no? Y más que nunca en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado y mucha información, la propia persona, cada uno de nosotros la cedemos, por decirlo de alguna manera, sin pensarlo mucho, ¿no? Cuando aceptamos una cantidad de condiciones. Ahora hablabas de también algo interesante, que es el valor que tienen los datos a nivel comercial, a nivel publicitario, ¿no? Sí, totalmente. Hoy en día las empresas, uno de los grandes activos que tienen es la información. Y ahí también es muy importante, hablábamos antes de lo que es el cuidado que tiene que tener la persona como titular de esos datos personales, pero también las empresas, tomar conciencia de lo valiosísimo que es la información que manejan de sus clientes como activo, ¿no? Entonces ahí también lo atamos con otro tema, que es otro tema, pero que es las protecciones en cuanto a ciberseguridad. O sea, está todo muy relacionado y hoy en día no cabe duda que tanto las personas individuales como las empresas
tienen que ser precavidos en lo que es el manejo de la información, la propia y la de sus clientes. Bien. Tú decías, la Comisión Europea ratificó la calificación adecuada de Uruguay, pero adecuada uno se imagina o entiende, no debe ser la máxima. ¿Estoy en lo correcto? En lo que es, no, para lo que es las declaraciones de adecuación que brinda la Unión Europea, sí, digamos. Es la máxima. Porque declara que un país o es un destino adecuado o no. Es simplemente como la denominación que utilizan, ¿no? No quiere decir que pudiéramos obtener una calificación mayor, llamémosle. Bien. No. Para lo que es estas declaraciones de adecuación de la Unión Europea, no. Eso es como, o la tenés la declaración de adecuación o no la tenés. O no la tenés, claro. Exacto. Hay otros países en Latinoamérica que más recientemente han adoptado normativas alineadas, por ejemplo Brasil, y Brasil está trabajando en pos de obtener esa adecuación, la cual lleva un tiempo. En el caso de Uruguay hablábamos de que la norma es del 2008 y recién en 2012 se logró obtener esa declaración de adecuación. Pero es, digamos, un objetivo que muchos países aspiran por esto que comentaba al principio, de que facilita lo que es el tráfico, digamos, de datos entre los países, sobre todo con la Unión Europea, que es la que marca como la pauta del estándar internacional. Bien, solo 15 países en el mundo han sido declarados adecuados, 2 de ellos en Latinoamérica, Argentina y Uruguay. Exacto. Bien, ¿cómo se pierde esta condición, digamos? ¿Qué cosas pueden hacer retroceder al país? Bueno, al momento podría ser, por ejemplo, en el caso que Uruguay no hubiera adoptado estos cambios normativos que te mencionaba antes para alinearse a la normativa, o sea, como en primer lugar la normativa tiene que estar alineada. Y después, si ocurrieran eventos importantes que mostraran que el país, si bien tiene la normativa adecuada, no la está aplicando de la manera correcta, imagino que la podrían perder. Digo, no conozco antecedentes realmente. No es habitual. No, porque bueno, también los países son cuidadosos, ¿verdad? Una vez que obtienen esa declaración de adecuación, la tratan de preservar y ya te digo, no es solo tener el marco normativo adecuado, sino aplicarlo correctamente. Si se comprobara, bueno, que digamos que el país solo tiene la norma, pero que después en la práctica no la aplica correctamente, no sanciona a quienes no lo cumplen la norma, etcétera, bueno, digo, podría perderse esa declaración de adecuación. Pero ya te digo, no es algo frecuente o del cual tenga registro de antecedentes. Ya en el cierre, ¿qué cosas pueden las personas tomar como recomendación a tener en cuenta precisamente para mejorar la cuestión de los datos y poder protegerlos en definitiva? Sí, bueno, en primer lugar, como comentaba también un poco más temprano, es, bueno, ser conscientes de a quién damos los datos, ¿verdad? Cuando vamos a un comercio o nos registramos en un sitio web, bueno, no registrarnos o no dar nuestros datos innecesariamente. Hacerlo cuando realmente tenemos un interés y es como indispensable para obtener algo que realmente necesitamos o queremos. También saber que tenemos derechos, ¿verdad? Que tenemos derecho de acceso, o sea, si yo estoy registrada en un lugar y bueno, pienso que tienen algún dato mío que ya no es necesario o algún dato mío que está desactualizado, bueno, las personas tienen derecho a acceso. Yo me puedo presentar ante el banco al que soy cliente o una financiera o un comercio y decir, bueno, quiero saber qué datos tienen míos, qué datos míos tienen. Y bueno, si hay algo que está desactualizado, tengo derecho de pedir que se actualice. Si hay algo que ya excede la finalidad para lo cual yo lo proporcioné esa información. La proporcioné en un momento porque quería acceder a un crédito, pero hoy ese crédito ya lo pagué y ya no tiene sentido, que ya no hay una finalidad para esa empresa financiera de que continúe teniendo mis datos. Yo puedo solicitar que los eliminen, o sea, ser conscientes de los derechos también que tenemos. En ese sentido es muy buena toda la información que hay en la página web, muy accesible y de muy fácil lectura, en la página web de la Unidad Reguladora y de Protección de Datos Personales, que es el organismo
que controla todo esto, que es datospersonales.gov.uy. Allí hay mucha información, incluso hay un curso online sencillo y gratuito para quienes estén interesados, y allí dan muchos tips prácticos también de cómo proteger y cómo estar más atentos a este derecho que tienen todos los individuos de que sus datos personales estén protegidos. Bien, y a nivel de empresa, interesante también lo que mencionabas, que en la práctica resuelve una cantidad de temas vinculados a autorizaciones o protecciones adicionales en ese intercambio con la Unión Europea, que con esta certificación de alguna manera no se precisa, ¿no? Eso lleva un comercio internacional exacto, más seguro y con menos barreras, dice el informe. Exacto, eso para lo que son las transferencias, pero para las empresas también es importante estar ayornados y estar en cumplimiento de todas las obligaciones que establece para las empresas, porque así como establece derechos para los titulares de datos, también establece obligaciones para las empresas que administran bases de datos, tales como registrar las bases de datos en la unidad reguladora y en el manejo de los datos que hacen, cumplir con las obligaciones que establece la norma y alineado con los derechos que los individuos tienen respecto al uso de sus datos personales. O sea, tiene como tiene dos caras, como titular de datos y como administrador o responsable de base de datos. Tanto unos como otros, es bien importante que estén como ayornados en cuanto a los derechos y obligaciones que tienen para estar alineados con el cumplimiento de la normativa. Doctora Valentina Polie, gerente senior del Departamento de Asesoramiento Legal de KPMG, gracias por este tiempo aquí en Hora de Cierre. Por favor, un gusto. Buenas tardes para todos.